El expositor bíblico Aiseño. Primer trimestre bajo la temática: el mensaje bíblico sobre los tiempos del fin. Estudio bíblico 2. Los días de Noé, y su paralelo con los tiempos finales. Base bíblica. Génesis 6, 6 al 8, 17 y 18, 7, 11 al 13. Mateo 24, 37 al 39. Pensamiento central. La degradación moral evidente en nuestros días, es una señal que estamos cerca de la segunda venida de Cristo. Texto áureo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37. Datos generales acerca del tema. Enseñanza. Los hijos de Dios debemos estar alertas ante la inminente venida de Cristo y dedicar tiempo y esfuerzo a la evangelización. Autor. Génesis fue escrito por Moisés. Mateo, por el autor del mismo nombre. Personajes. Dios, Noé, el mundo antiguo, Cristo, los creyentes. Fecha. Génesis fue escrito entre 1450 y 1410 a.C. Mateo, entre los años 50 y 60 después de Cristo. Lugar. Génesis fue escrito en el desierto de Arabia, entre el monte Sinaí y los campos de Moab. Mateo fue escrito, probablemente en Palestina. Introducción. Cuando tratamos un tema tan actual como el mensaje bíblico sobre los tiempos del fin, necesitamos conocer los días de Noé y compararlos con estos tiempos. El propio Cristo se hizo eco del paralelismo entre la depravación reinante antes del diluvio y la maldad multiplicada antes de su segunda venida. Para un entendimiento más claro sobre la cercanía de este evento glorioso, debemos escudriñar el contraste entre la justicia de Noé y el desenfreno de los hombres en sus días. La Biblia dice que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. En cada generación que se corrompió, hubo alguien que mantuvo en alto el estandarte divino de la justicia. Sabemos que, al igual que sucedió en días de Noé con el diluvio, el día que Cristo venga, habrá confusión para muchos y gozo perpetuo para otros. Es triste la realidad que la mayoría de los habitantes del mundo viven indiferentes a las profecías bíblicas del fin. Por tanto, se presenta estas lecciones de carácter escatológico para despertar a la cristiandad sobre la venida de Cristo. Reflexiona un instante sobre la condición humana actual y determina qué sentimientos despierta en ti. ¿Cuál era la condición humana? Génesis 6, 6 y 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El versículo 6 ha dado lugar a muchas controversias. Al estudiar Números 23, 19 y 1 de Samuel 15, 29, aprendemos que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero aquí en Génesis 6, 6, no se está negando que Dios sea inmutable. Más bien se expresa un cambio de plan respecto al hombre pecador. Este arrepentirse tiene la connotación de un lamento que conllevaba una acción de justicia para castigar al culpable. Podemos entender mejor este dolor divino por la desviación moral del hombre, si recordamos que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, y para alabanza de su gloria, Génesis 1, 26, Efesios 1, 12. Él es un ser con sentimientos propios, se duele del pecado humano y se regocija con su pueblo, Sofonías 3, 17. También notamos que Dios determinó raer de sobre la faz de la tierra, tanto a los hombres como a las bestias, reptiles y aves del cielo. Ello nos hace pensar que el pecado del ser humano daña su entorno de una manera horrible.
Por Romanos 8, 19, 23, sabemos que toda la creación gime, esperando ser redimida de la esclavitud de corrupción a que fue sometida. Analicemos un instante. ¿Qué se entiende por la expresión, y se arrepintió Jehová? ¿Cuál entiende sea la causa por la cual Dios tomara la determinación de raer a todo ser viviente de sobre la faz de la tierra? Noé halla gracia. Génesis 6, 8, 17 y 18. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Estos 3 versículos del capítulo 6 de Génesis constituyen un tesoro de la doctrina bíblica. 1. Las palabras del verso 8 hacen un contraste entre el sentimiento de Dios por el pecado de los hombres y su complacencia en la vida de Noé. De este último se dice que halló gracia ante los ojos de Jehová. Es la gracia divina que ha hecho posible nuestra salvación a través de Cristo, Efesios 2, 8. 2. En este capítulo 6 de Génesis, 3 veces se menciona que la tierra estaba corrompida, que toda carne había corrompido su camino delante de Dios. Menciona también, 2 veces, que la tierra estaba llena de violencia, versículos 11 al 13. Por Hebreos 11, 7, sabemos que, al ser advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, Noé creyó y con temor preparó el arca en que su casa sería salva. Dios anunció que destruiría toda carne, pero no los espíritus de aquellos impíos. Recordemos que sus espíritus se encontraron luego en el Hades. Cristo, después de morir, fue en espíritu y les predicó, pero no para salvación, sino para testimonio de que Él es el Salvador y que ellos rechazaron arrepentirse y salvarse. 1 Pedro 3, 18 al 20. El verso 18 refleja la promesa del pacto que Dios haría con Noé. Aquel pacto cuidaría la línea genealógica por la cual vendría el Redentor. Reflexionemos un momento. ¿Cuál es la base de nuestra salvación? ¿Qué consecuencia produjo la corrupción humana? ¿Qué implicaba el pacto de Dios con Noé, y de qué es figura? Génesis 7, 11 y 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Debemos aprender que los hombres que viven para agradar a Dios se convierten en puntos de referencia para sus generaciones. Noé tenía 600 años cuando el diluvio vino sobre la tierra. Pero también dice la Biblia que después de Noé cumplir 500 años de vida, engendró a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, Génesis 5, 32. Al comparar esta fecha con la sentencia previa dada por Dios sobre la duración de los días de los hombres en Génesis 6, 3, podemos entender que los 3 hijos de Noé tenían conocimiento desde niños sobre el juicio que sobrevendría a aquella generación. Por Génesis 11, 10, podemos saber que, Sem, el hijo mayor de Noé, tenía 98 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. Todo esto confirma que el diluvio fue un hecho histórico. La Biblia da cifras claras sobre años, meses y días cuando sucedieron cada uno de los eventos relacionados a aquel juicio. Sabemos que, si los hombres se hubieran arrepentido de su conducta perversa, Dios podría haber tenido misericordia de ellos. Pero se obstinaron en pecar y fueron raídos de la tierra. ¿Qué evidencia histórica nos brinda el relato bíblico sobre el diluvio? Génesis 7, 13. En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. 1. No debemos ser perezosos como Lot, quien, al ser advertido que debía salir de Sodoma, se detuvo con morosidad, y los ángeles tuvieron que tomarlo de la mano para sacarlo y ponerlo a salvo. Génesis 19, 16. Noé entró al arca el mismo día que el diluvio comenzó.
Dios tenía el control no solamente del tiempo cuando el diluvio habría de venir, sino del momento exacto cuando la puerta del arca debía ser cerrada y ya no habría oportunidad fuera de ella de escapar. 2. Dios tuvo cuidado también de la familia de Noé para salvarlos del juicio. Fue Noé el que halló gracia ante los ojos de Dios. Pero su familia fue bendecida a través suyo y escapó con él en el arca de salvación. Ello debe llamar la atención de los padres cristianos respecto a su responsabilidad de influenciar a sus hijos en cuanto a la fe. 3. Resulta evidente que, al entrar al arca, Noé y sus hijos funcionarían como administradores de la población animal que también allí se refugiaba. De aquí podemos aprender que Dios no nos ha salvado únicamente para que disfrutemos nuestra salvación, sino para que trabajemos con Él en la realización de sus planes. Menciona 3 lecciones que podemos extraer de este versículo. Señal de la venida del Señor. Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El versículo 32 parece referirse a Israel con la metáfora de una higuera que reverdece, lo cual indica que el verano está cerca. El 33 dice que cuando las señales mencionadas comiencen a suceder, conozcamos que su venida está cerca, a las puertas. Luego, el versículo 34 establece el límite de una generación para dar a entender que la generación que viera el reverdecer de la higuera, no pasaría sin que su venida ocurriera. Ahora, para darnos una mejor idea de la situación en que estará el mundo cuando Él vaya a regresar, dice en el versículo 37 que será como en los días de Noé. La intención de Jesús al darnos estas señales es que su venida no nos sorprenda sin estar preparados. Si estudiamos el libro de Génesis, sabremos que, en días de Noé, había un desacato abierto a las leyes morales de Dios. Pero el énfasis de Jesús es hacernos ver que su venida ocurrirá de repente. Al final de su discurso, Jesús vuelve a reiterar que no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. Luego recalca en el verso 44 que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos, y que la actitud obvia de los creyentes es estar preparados para recibirlo. ¿Qué señales se nos dan de la venida de Jesucristo por segunda vez? Mateo 24, 38 y 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús nos recuerda que antes de suceder el diluvio, los hombres estaban entregados a la gula y al libertinaje sexual, y mezclaban deliberadamente el linaje de los hijos de Dios con el de los paganos. Además, los pecadores no tenían excusa ante Dios, porque vieron durante muchos años la construcción del arca, que les podría haber servido de advertencia respecto al juicio que merecían. La segunda parte del versículo 38 nos recuerda que el límite de tiempo que tuvieron aquellos perversos para vivir a su antojo fue hasta el día en que Noé entró en el arca. Los servidores de Cristo deben avisar a esta generación que el tiempo es corto para la oportunidad del arrepentimiento. La venida de Cristo se acerca. El verso 39 hace ver que el pecado ciega los ojos espirituales. La falta de entendimiento en días de Noé, y lo súbito del juicio, es comparable con lo que sucederá a los impíos en la venida del Señor. Si nos mantenemos en la luz, aquel día no nos sorprenderá como ladrón. 1 Tesalonicenses 5, 4. ¿Qué actitud debemos asumir ante la condición humana? ¿Cuál debe ser nuestro rol mientras permanecemos en este mundo? Analicemos lo estudiado. Explique Génesis 6, 6 a qué se refiere que Dios se arrepintió de formar al hombre. ¿A quién se refirió Esteban en Hechos 7, 46, diciendo que halló gracia delante de Dios? ¿Qué promesa acerca del mundo hizo Dios a Noé en Génesis 8, 21 después del diluvio? Al leer Mateo 24, 38, ¿cuál es el uso correcto de los alimentos y del instinto sexual?
¿Cómo debe contrastar la conducta de los impíos con la de los hijos de Dios?